Vamos a abrir nuestras Biblias a Nehemías capítulo 8. Hemos llegado al último mensaje, ¿se puede creer? Yo no voy a preguntar si están cansados de escuchar mi voz. Yo sí. No dije, no iba a preguntar. Yo sí. Hermano de Don Torcuato, pónganse contentos, predique el Dr. Cover el domingo. Creo que de Nehemías no. Han sido muy pacientes, muy atentos. Como siempre digo, es verdad. Aparte de mi propia iglesia, este es el lugar donde me gusta predicar. Porque ustedes saben que vienen 14 mensajes y vienen. Hay muchos jóvenes que no vendrían por eso. Vendrían para otras cosas, pero tantos mensajes dirían, ¿sabe qué? Me quedo en casa. Pero ustedes vienen porque quieren escuchar la palabra y quieren crecer. Y a cualquier predicador le gusta predicar a personas que están interesados en lo que dice Dios. Quiero agradecer, como siempre, a esta iglesia por ser nuestros anfitriones. A la verdad, año tras año. Pastor Luis, ¿sabes qué año es esto? Sé que es 2019, pero digo 37 años. 27 años, excelente de todos los años. Y muchos de ustedes no estaban hace 27, ¿no? Tampoco voy a preguntar eso, porque yo ya era grande. Pero bueno, muchas gracias. Gracias pastor, gracias pastores, gracias líderes, gracias obreros. Es muy difícil hacer algo así y con tanta calidad. Yo no puedo creer que puedan preparar tan buena comida para tanta gente. Y tiene una buena cocina para una iglesia, pero no está preparado para esto. Pero ellos hacen un trabajo maravilloso. Vine gordo y salgo más gordo. Pero gracias por todo eso. Bueno, Nehemías capítulo 8. Encontramos en el último mensaje que el muro ya está terminado. 6:15 fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. No solamente se terminó en tiempo récord. A pesar de todas las complicaciones y todos los enemigos y todas las complicaciones, las cosas difíciles que enfrentaron, terminaron el muro. Y también hicimos referencia a capítulo 6, versículo 16, que dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Recuerden que Nehemías fue allí porque los muros estaban derribados y las puertas quemadas, y la gente estaba en gran mal y afrenta. Cuando llegamos a estos versículos, los muros están edificados, las puertas están puestas, y el enemigo está humillado. Y ellos se dan cuenta, y ellos reconocen que Dios lo hizo, porque ellos se dan cuenta que algo que estaba así por tantos años no podía haber sido edificado en 52 días, y los enemigos saben todas las cosas que ellos hicieron para frenarlo, y solamente pueden decir, esto fue de Dios, y temieron todas las naciones que estaban alrededor. Es lindo cuando nosotros hacemos la obra de Dios, y Dios es glorificado. Es lindo cuando la gente alrededor puede ver que la obra que se hizo es de Dios. A mí me encantan los proyectos grandes. Ahora, todo proyecto de Dios, que es de Dios, vale la pena porque es de Dios. He dicho a la gente de mi iglesia algunas veces, porque hemos tenido el privilegio de abrir unas cuantas iglesias hijas, y damos gracias a Dios por eso. Yo me acuerdo la primera vez que cuando yo comencé aquí, estábamos trabajando en la primera iglesia. Necesitábamos $5,000 para comprar un terreno. Y por mucho tiempo no lo compramos, porque $5,000 no lo tuvimos. Tuvimos que esperar, y tuvimos que orar, y tuvimos que hacer un montón de cosas. En esa primera iglesia donde yo trabajé, me acuerdo bien que el primer invierno tuvimos una losa. Eso es lo que tuvimos. Y me acuerdo que en los días de frío como este no tuvimos paredes. Y me acuerdo que una cosa que yo aprendí el segundo domingo es que cuando te sentás en una silla con 4 patitas en barro,
que tenés que sentarte todo bien y hacer así, para que las 4 patas van bajando iguales. ¿Saben por qué aprendí eso la segunda semana, no? Porque si te sentás normalmente, se bajan los de atrás y vos haces así. Pero fue un desafío formidable. Pero Dios fue fiel. Y al final, en un momento, pudimos terminar esa construcción y seguir adelante. El Señor utilizó ese invierno de frío y viento. Por lo menos todo el barrio sabía en qué estábamos. Ahora pasamos más adelante unos cuantos años y hemos comprado un terreno en un momento por $350,000. Sí, yo pienso lo mismo. Y buscamos y orábamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque en este barrio no hay terrenos. Y un terreno pequeño sale una cosa así. Entonces dije a mi iglesia, ¿alguien tiene $350,000? Y alguien dice, toma, pastor, aquí está. Claro que no pasó eso. Entonces tuvimos que confiar en el Señor. Ahora le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo con la tercera obra, necesitábamos $50,000. Y yo me acuerdo que eso fue para mí, podía haber sido $50 millones. Pero gracias a Dios no depende de lo que parecía a mí, sino dependía de lo que parecía a Dios. Porque para mí $5 para Dios es fácil. Amén. Yo puedo darte $5. Fácil, ¿no? ¿Y 50? También. 500. Y pastor, el Señor da 500 a algunos, pero a mí no. 5,000. 50,000. 500,000. Mira, Señor, no podemos pedir 500,000 porque Dios tiene otros clientes, ¿no? Saben que para Dios 5 centavos y $5,000 millones es exactamente lo mismo. ¿Sabían eso? No lo digo así nomás. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. Y quizás vos pensás, vos sos misionero. No, mi primera obra, $5,000, estaba en el aire libre. Todo el invierno. El hecho de que pudimos comprar otras cosas más adelante fue por la mano de Dios milagrosa que Él ha provisto. Pero digo a la gente de mi iglesia, y creo que es así, la única diferencia para Dios entre $5 y $500,000 es las historias que podemos contar sobre lo que hizo Dios. Es la única diferencia. Si es la obra de Dios, Él provee a su tiempo. A veces no es como nosotros pensábamos. A veces primero tenemos que aprender a esperar y sufrir y todas esas cosas. Yo viví todo eso, pero Dios es fiel. Ellos terminaron el muro. En un momento cuando estaba preparando, quería decir, ahora terminaron la parte material y ahora viene la parte espiritual. Después lo taché. Porque no es así. La parte de edificar el muro también era espiritual. El muro, no podemos separar la obra de Dios entre lo material y lo espiritual. Porque todo lo que hacemos para la gloria de Dios es espiritual. En este momento tenemos 2 comidas preparándose. Uno es la comida de la palabra de Dios aquí, el otro es la comida del asado allá. ¿Cuál es más importante? Digan la verdad. Pero ¿saben qué? Esos hombres y yo, si los dos estamos haciendo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, tiene el mismo valor delante de Dios. Ellos están sirviendo al Señor haciendo un buen asado. Yo estoy sirviendo al Señor intentando comunicar la palabra de Dios. Es posible que algunos de ellos podían venir y predicar en mi lugar y saldría espectacular. No conviene a nadie que yo esté allí haciendo el asado. Pero quiero que entendamos que ahora termina el trabajo del muro, pero el trabajo del muro fue una obra espiritual. Dios fue glorificado y los obreros trabajaron para la gloria del Señor. Alguien mencionó que nuestra iglesia tiene un equipo de construcción, se llama Construcciones para Cristo. Creo que hemos hecho 11 o 12 construcciones hasta ahora. En muchas provincias, México, Colombia, Brasil, Alemania.
Y ellos hacen cosas que yo no sé hacer. A veces voy, no me animan a ir, pero a veces voy, porque cuando voy están como, ¿podés correrte un poquito porque estás molestando? Porque no tengo habilidades en esas cosas. Pero ellos sí. Y ellos dedican su tiempo, toman tiempo libre de sus trabajos y van allí. Y para la gloria de Dios utilizan sus habilidades para Él. Y es una obra espiritual, es muy importante, es de mucha bendición. Así que nos encontramos en nuestros textos aquí que terminaron el muro. Y ellos, Dios fue glorificado, ya tienen seguridad, han quitado el gran mal y afrenta. Los enemigos están mirando y dándose cuenta que Dios ha obrado. Y alguno puede haber dicho, bien, listo, se terminó. Eso fue la meta. Hasta ahora, eso fue la meta. Nehemías podía volver a Susa, ya completó lo que tenías que hacer. Pero encontramos en el libro de Nehemías que esto no fue el final, sino esto fue el comienzo. Fue el comienzo. Si esto fue un libro secular, ya en capítulo 8, el primer versículo sería fin. Se terminó. El proyecto se cumplió. Si fuera una película, Nehemías estaría en un caballo grande, coronado con algo y saliendo con una bajada de sol, diciendo, ¡qué bueno! Excelente trabajo, se terminó, una gran victoria. Pero para Dios el muro no fue el fin en sí mismo, sino fue algo que necesitaban tener y ahora viene el propósito final de Dios. Fue material, pero fue espiritual también, fue importante, fue hecho para la gloria de Dios, pero ahora viene el avivamiento. Ahora que está el muro, ahora que están seguros, ahora que Dios ha sido glorificado, ahora que los enemigos están afuera y mirando que lo que Dios ha hecho y están con temor, viene el avivamiento. Veremos en la palabra de Dios la gran importancia de la palabra de Dios mismo en un avivamiento. Y hoy vamos a ver 3 impactos de la palabra de Dios en un avivamiento. 3 impactos de la palabra de Dios en un avivamiento. Capítulo 8, versículo 1. Voy a leer solamente el primer versículo por ahora. Dice así. Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer impacto de la palabra de Dios en un avivamiento es que la palabra de Dios impactó al intelecto. La palabra de Dios impactó al intelecto, al conocimiento, al cerebro, al pensamiento. Ellos pidieron a Esdras que viniera con la palabra de Dios y que leyera la palabra de Dios a ellos. Algunos de nosotros los pastores decimos, qué bien, este Esdras debe haber estado re contento. Amén, pastores. ¿Algún pastor se molesta cuando los hermanos vienen y dicen, pastor, podés traer el libro de Dios y leerlo delante de nosotros? No, nos ponemos contentos. Cuando pasa, si pasa, querían escuchar la palabra de Dios. Le voy a contar algo que no conozco bien la canción, pero he estado donde lo cantan. En Estados Unidos a veces ellos hacen, voy a ponerlo así, perdón, ellos hacen un avivamiento. Realmente no se puede hacer un avivamiento, pero es lo que hacen. Un avivamiento viene de Dios. Pero ellos anuncian un avivamiento, preparan un avivamiento y anuncian un avivamiento y hacen un avivamiento. Algunos lo hacen todos los años. Y he estado en alguno de esos avivamientos y tiene una canción que a veces cantan. Y la canción no lo conozco todo porque nunca he estado en una iglesia que es mío, pero dicen, a ver dónde está la letra que yo... dicen, tengo que traducirlo, dicen, ¿queréis realmente un avivamiento? Eso es lo que dice la canción. Y se repite varias veces como decir, ¿quieren de verdad un avivamiento? Y quizás soy un poco cínico, ¿no? Porque yo no creo que se puede hacer un avivamiento. Pero con mi esposa hemos mirado alrededor y la gente está haciendo así. ¿Queréis realmente tener un avivamiento?
¿querés realmente tener un avivamiento? Y yo digo a mi esposa, digo, no quieren realmente un avivamiento. Pero necesitan realmente un avivamiento. La realidad es que no podemos fabricar un avivamiento. Pero lo que vamos a ver hoy es que cuando hay un avivamiento, todo comienza con la palabra de Dios. No comienza con emociones, y no comienza con una canción así, no comienza porque lo planificamos así, comienza con la palabra de Dios. Déjame ilustrarlo, va a llevar un ratito, antes de que arrancamos bien con el texto, pero quiero hacerlo, estas cosas me encantan. La palabra de Dios y avivamiento siempre van juntos. Nunca ha sido un avivamiento verdadero sin la palabra de Dios. Los que planifican avivamientos y el énfasis no está en la palabra de Dios, tienen un aparente avivamiento y después el avivamiento cae. Porque si no está basado en la palabra de Dios que transforma vidas, no va a haber vidas transformadas. En la palabra de Dios vemos algunos avivamientos grandes que ocurrieron. Uno fue bajo el rey Josías. El rey Josías, las cosas fueron tan feos y tan malos en Judá que cuando Josías subió como rey, el templo estaba en ruinas y habían perdido la ley. Lo habían perdido. ¿Dónde está la ley? No lo sé. ¿Dónde lo pusiste? Lo perdieron. Es más, ni hicieron cuenta que lo habían perdido. No le importaba a nadie. No lo estaban buscando tampoco. O sea, imagínate que el pueblo de Dios, con el templo allí, habían perdido la ley. Y estaban muy mal. Y Josías, que subió como niño realmente, pero lo dice, no lo busquen, anótenlo, porque voy a hablar mucho de esto antes de arrancar con el texto. En 2 Reyes capítulo 22, versículo 8, dice, entonces dijo el sumo sacerdote y Hilcías el escriba, Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Estaban haciendo unas reformas en el templo, tratando de limpiar y arreglar y comenzar a modificar las cosas allí adentro. Y dicen, encontré un libro. ¿Qué es? De la ley. ¿Qué dice? No sé. Vamos a leerlo. Entonces lo leyeron. Después dice en 2 Reyes 22:10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Imagínate que lee la ley después de tantos años y tanta desobediencia y tanta negligencia, y ni sabían dónde estaba y no lo habían leído y no sabían lo que estaba dentro. Y van leyendo la ley, van leyendo Deuteronomio donde Moisés les explicó lo que Dios esperaba de ellos y lo que ellos tenían que hacer cuando entraron a la tierra prometida. Y ellos dijeron, vamos a ser fieles, vamos a cumplir, vamos a obedecer. Jehová es nuestro Dios. Y el rey rasgó sus vestidos, dijo, como diríamos nosotros. En aquel entonces rasgaron su vestido. ¿Qué es eso? Nosotros decimos hoy, el rey dijo, estamos fritos, estamos mal. Versículo 13, allí dice él dijo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces él dijo al sacerdote, vaya a averiguar si el juicio ya viene hoy, porque es increíble lo que nosotros hemos hecho en desobediencia. Versículo 18, más adelante, no quiero contar todos los detalles, pero dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y Jehová promete a Josías que no va a juzgar al pueblo en ese tiempo por sus pecados, porque Josué
Josías, estaba arrepentido. Y solo quiero leer en el próximo capítulo, en capítulo 23, 2 versículos más, que dice así, versículos 2 y 3, 23, 2 y 3, dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie y junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Allí tenemos uno de los avivamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué ocurrió? Porque encontraron la palabra de Dios. En el momento feo de negligencia y todo demás, cuando encontraron eso, se dieron cuenta de lo que era, se arrepintieron, leyeron, hicieron un pacto con el Señor, y todo el pueblo dijo: vamos a participar en este pacto. Y vino un gran avivamiento. Gracias a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús estaba en la tierra, Jesús tenía su ministerio, Jesús preparaba a sus discípulos. Él obraba con ellos, y después Él murió, resucitó, ascendió, fue al cielo. Y los apóstoles estaban esperando en Jerusalén la venida del Espíritu Santo, como Él les había dicho. Y cuando llegó el Espíritu Santo, que vino sobre ellos, el Espíritu Santo siempre había existido, pero ahora su ministerio cambió. Comenzó la iglesia en este día que llamamos el día de Pentecostés. Y Pedro salió habiendo recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Sanó a algunas personas? ¿No? ¿Qué hizo? Predicó la palabra. Predicó la palabra. Y cuando predicó la palabra, 3,000 personas se convirtieron. Eso es un avivamiento, ¿no? Ellos realmente no. En la misma ciudad donde como 50 días antes, un poquito más, habían matado a Jesús. Sin duda alguna de esas personas habían estado presentes, de acuerdo con matar a Jesús. Pero ahora Dios en sus planes dio el Espíritu Santo, predicó el Evangelio, y la palabra de Dios es lo que el Señor utilizó para este gran avivamiento. Es más, me gustaría estar en un avivamiento así, porque Pedro estaba predicando, la gente dijo: basta, Pedro, para. Bueno, eso me ha pasado. Pero ellos dijeron: para. Ya entendemos. No queremos que sigues. ¿Qué tenemos que hacer? Matamos a Jesús, es el Mesías, resucitó. ¿Qué tenemos que hacer? Y comunicó el Evangelio. Se creyeron 3,000. ¿Sabe por qué sé que es un verdadero avivamiento? Porque se convierten 3,000. ¿Y saben cuántos se bautizaron? ¿Cuántos? 3,000. Yo he predicado por años, por allí se convirtieron 3,000, vamos a decir entre comillas, se bautizaron 320. Aquí predicaron 3,000 que se convirtieron, 3,000 se bautizaron, 3,000 se añadieron a la iglesia, la primera iglesia. Y después que la palabra de Dios transformó la vida de 3,000 personas, enseguida vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra vez la palabra de Dios. Se convirtieron y volvieron enseguida al resto de la palabra de Dios y le fueron enseñando la palabra de Dios. Y dice en ese capítulo, mientras que hicieron eso, algunas otras actividades de la iglesia, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Entonces, el Señor utilizó la palabra de Dios en el día de Pentecostés, siguió utilizando la palabra de Dios y siguieron creciendo. Crecieron al tal número que los apóstoles estaban muy ocupados con la gran cantidad de gente que no tenían tiempo para hacer todas las cosas que tenían que hacer. Y conocemos la historia, que comenzaron a tener un pequeño problema y los apóstoles dijeron: no podemos atender a las mesas si eso significa que dejamos la palabra de Dios y la oración. Entonces pusieron otros siervos, que yo creo que fueron los antecedentes de los diáconos, y ellos atendieron las mesas.
Y dice muy claramente, dice, entonces ellos se dedicaron a la palabra y la oración. Y dice, la palabra de Dios creció. Y la cantidad de hermanos se multiplicó. Esas dos cosas van juntos. Cuando la palabra de Dios crece, es cuando la cantidad de hermanos se multiplica. Porque si la palabra de Dios no crece, es imposible que crece la cantidad de hermanos. Porque la palabra de Dios es lo que cambia vidas. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento un gran avivamiento girándose alrededor de la prédica de la palabra de Dios. Ahora pasan unos años y entramos en lo que nosotros llamamos la Edad Media o la Edad Oscura de la historia. Hay mucho para evaluar allí, pero en ese tiempo la iglesia tradujo la Biblia de griego y de hebreo y arameo a latín. Se llama la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una buena traducción. Fue hecho en el IV siglo. Pero ellos dijeron, la Vulgata Latina es inspirado y es la única Biblia que vamos a tener. Ah, ¿vos no hablas latín? Sonaste. Porque la Biblia vamos a usar solamente en latín. Realmente pasaron los años y no había casi nadie que hablaba latín. Pero la única Biblia autorizada estaba en latín. Y la iglesia de aquel entonces prohibió a la gente como vos y yo a leer la Biblia. Que fue fácil prohibirlo porque gente como vos y yo no sabíamos latín. Y la Biblia fue prohibido. Y no fue predicado. Era solo por el clero. Solamente un grupo de personas que tenían acceso a la palabra de Dios. Y sobre esos años que llamamos la Edad Oscuro, y en parte por esto, mayor parte por esto, esas pocas personas que leyeron la Biblia, estudiaron la Biblia en latín, se equivocaron en un montón de cosas que llegaron a ser doctrina de su iglesia. Y nadie podía cuestionarlo porque nadie sabía lo que decía. Y había gente de aquel entonces, uno dice, ¿qué crees vos? Yo creo lo que la iglesia cree. Yo creo lo que la iglesia cree. ¿Y qué cree la iglesia? No sé, pero eso es lo que creo. Y nos reímos, pero millones de personas murieron diciendo eso. Porque no tenían la oportunidad de mirar la palabra de Dios. Vino el tiempo de la reforma, o podemos comenzar con la pre-reforma. Y hay muchas personas que se pueden mencionar. Uno fue Wycliffe, estaba en Inglaterra. Le llaman a él el alba de la reforma. Él tradujo la Biblia en inglés. Casi nadie quiere una Biblia en inglés, pero él hizo una Biblia en inglés porque se dio cuenta que la gente necesitaba poder leer la Biblia en una manera que sería entendible. Entonces él lo tradujo y animaba a la gente a tener una Biblia. Era difícil todavía en su tiempo, estaba justo antes, creo, de cuando inventaron la máquina de imprimir y tenía mucha oposición. Es más, al final, después de que murió, sacaron de su tumba sus restos y le echaron en un río porque no quería que nadie pensara bien de él, porque él había hecho eso. Había un grupo en Inglaterra que se llamaban los Lollardos. No sé por qué se llamaron así, pero se llamaban los Lollardos. Ellos fueron seguidores de Wycliffe y fueron famosos por lo siguiente. Ellos andaban por Inglaterra y por allí cada uno tenía un pedacito de papel o algo que tenía un versículo. Y ellos atesoraron ese versículo y leyeron ese versículo y memorizaron ese versículo porque fue la palabra de Dios. Y cuando un Lollardo se encontró con otro Lollardo en la calle, intercambiaron sus papelitos. Toma, yo tengo Juan 3:16. Aquí tenemos, yo tengo Apocalipsis 1:1. Bueno, gracias. Qué manera de estudiar la Biblia, pero para ellos fue precioso. Y los Lollardos, cuando vino la reforma y cuando llegó el momento de tener un poco de libertad de culto, ellos ya estaban preparados. Porque la palabra de Dios aún así había impactado ese grupo. Vino Lutero. Y Lutero dijo, uno de sus refranes fue, sola escritura. Sola escritura. No me importa lo que dice la iglesia en sí, en su doctrina, su dogma. No me importa lo que dice un concilio. No me importa lo que dice el Papa. Sola escritura. Si la Biblia lo dice, lo creo.
Si la Biblia dice que no es así, no es así. Él tradujo la Biblia en alemán. En gran manera escribió el idioma alemán cuando escribió la Biblia. Y de pronto, por primera vez en Alemania, tenía una Biblia en alemán que la gente podía entender. Él tenía que ir a un lugar para defender su fe. Estaba en juego su vida. Personas en la misma situación antes habían muerto. Hay un lugar muy interesante, está muy cerca de donde va a trabajar el pastor Matías, en un lugar que se llama Worms, donde él fue para defenderse. Si vas allí ahora, hay un lugar justo al lado de la iglesia que estaba allí en el tiempo de Lutero, en un parque donde antes había otros edificios. Hay 2 zapatos grandes. Y poder meterte dentro de esos zapatos con tus zapatos. Yo lo he hecho. Y eso es el lugar donde Lutero se encontró delante de un concilio con su vida en juego. Y dijo famosamente, si no estoy convencido por la palabra de Dios, entonces no me importa lo que dice el Papa, un concilio o la iglesia. Si mi conciencia no es convencido por la palabra de Dios, lo rechazo. Aquí me paro, que el Señor me ayuda. Y pensaba que iba a morir. Yo me puse en los zapatos eso y no dije nada. Era un privilegio estar en ese lugar. Sola escritura. Sola escritura. Y allí comenzó la reforma. Poquito antes, cuando puso sus tesis en la puerta. 1516, justo un año antes que comenzó la reforma, un hombre que probablemente no fue salvo, se llama Erasmo, él decidió publicar el Nuevo Testamento en griego. Ahora, no habían Nuevos Testamentos en griego. Recuerden que todo el mundo en aquel entonces usaba el latín. ¿Y por qué él, como probablemente inconverso, quería publicar una Biblia, un Nuevo Testamento en griego? Porque él no fue, en mi opinión, realmente parte de lo que se llama la Reforma. Él fue parte de lo que se llama el Renacimiento. El Renacimiento es secular, no tiene nada que ver con Dios en sí, pero el Renacimiento, que estaba en ese mismo tiempo, era un deseo de volver a todo lo que era de los griegos. Porque la gente de aquel entonces dijeron, estamos tantos años en la edad oscura, no lo llamaron así en ese tiempo, creo, pero ellos se dieron cuenta de dónde estaban y dijeron, hace 1500 años los griegos hicieron esculturas, hicieron poesías, hicieron literatura, tenían más civilización, tenemos que volver a lo que eran ellos. Entonces comenzaron a hacer esculturas tipo griego, pero una de las cosas que hicieron fue, querían libros griegos. También alrededor de ese mismo tiempo, en 1452, creo que era, cayó Constantinopla, que hoy es Estambul. Allí era la iglesia oriental, la iglesia bizantina. Ellos hablaron griego y ellos huyeron al oeste y llevaron sus documentos y sus cosas y agregaron mucho al Renacimiento y también a la Reforma. Entonces Erasmo, por razones seculares, por el Renacimiento, publica la Biblia, el Nuevo Testamento, en griego. Y por primera vez, alguien de aquel entonces puede estudiar griego, tomar ese Nuevo Testamento y decir no solamente lo que dice la Biblia en latín, o lo que dice la Biblia en inglés o alemán o en español, sino podía ver lo que decía en griego. Y con eso, justo en ese tiempo, se comenzó un grupo que se llaman los anabaptistas. Ahora, habían muchos anabaptistas. Si estudias la historia, ten cuidado, porque habían anabaptistas malísimos. Los anabaptistas alemanes tenían unos errores doctrinales tremendos. Pero había un grupo excelente que fueron los anabaptistas suizas. Y ellos tenían un mentor que se llama Zwinglio. Y ellos tomaron ese Nuevo Testamento en griego, hicieron como un pacto y dijeron, vamos a estudiar juntos el Nuevo Testamento en griego y todo lo que nos dice, vamos a hacerlo. Si van contra los líderes, en contra de los oficiales, en contra del gobierno, si tenemos que morir, no importa. Vamos a estudiar el Nuevo Testamento en griego y vamos a hacerlo. Entonces comenzaron a hacer así. Y este grupo se llamaba Anabaptistas porque descubrieron que, aunque todo el mundo en Europa en aquel entonces bautizaron a los bebés con una gota de agua y nadie bautizaba a gente grande, que en la Biblia se bautizaba a la gente grande. Y más importante realmente, se bautizaba a la gente después de haber creído en Cristo.
Entonces dijeron, vamos a hacer eso. Sí, bueno, qué interesante. Pero el Estado estaba muy en contra de eso. El Estado estaba toda gente bautizado de niños, y el gobierno y la iglesia fueron vinculados todavía así, aunque no fue la iglesia católica, ya fue la iglesia reformada, pero estaban vinculados. Y Zwinglio, que era muy amigo del concilio, en un momento traicionó a sus discípulos porque él dijo, no pueden abandonar al concilio, y él se quedó con eso. Entonces el concilio dijo, estos anabaptistas que están bautizando a la gente, le vamos a multar. Vos bautizaste antes, te va a salir $500. Pagá una multa. Esto pasó tan recientemente, estamos hablando de hace 500 años, 1520, que todo está documentado, hasta todos los detalles. Pero los anabaptistas dijeron, no importa si nos multan. Mi Nuevo Testamento en griego dice que hay que bautizar a la gente después de creer. Entonces el gobierno se molestó más y dijo, bueno, la multa no funcionó, le vamos a poner en la cárcel. Y comenzaron a ponerlos en la cárcel por bautizar. Muchos de nosotros iríamos presos si fuéramos viviendo en ese tiempo siendo anabaptistas, solamente por bautizarte a vos. Eso no funcionó. Siguieron bautizando. Entonces dijeron, esto no está funcionando, le vamos a dar la pena de muerte. Y comenzaron a matar a los anabaptistas porque estaban bautizando a personas después de creer. Y podía tomar una hora para contarles algunas historias, porque tenemos todos los detalles de cómo torturaron a personas y cómo los llevaron a la muerte. En aquel entonces fue común matar a los herejes, los llamaron, los que fueron realmente fieles a la palabra de Dios, los quemaron. Y los anabautistas, los primeros, los quemaron, pero después se avivaron y dijeron, ¿sabe qué? Sería más divertido, en vez de quemarlos, los vamos a ahogar. ¿Cómo se llaman anabaptistas? Los vamos a dar un medio bautismo. Y eso es lo que hicieron. En Zurich, y ahí todavía lo he visto, sobre el río, podés pararte en el río, podés ver el edificio del concilio que está en el mismo lugar, y hay una placa que dice, aquí había una muelle, ¿se llama? Muelle de pescadores, y aquí es donde ahogaron, echaron al río vivos a los anabaptistas. Pusieron la placa como hace 10 años pidiendo perdón, 500 años. Pero al final les ocurrió que no fue una buena cosa. Pero murieron. ¿Y por qué murieron? Porque tenían la Biblia en griego y estaban tan comprometidos que decidieron, no importa lo que nos cuesta, vamos a seguirlo. ¿Qué problema hay con los anabaptistas suizas? Hay un problema con ellos. ¿Sabe lo que es? Todos murieron. Ahogaron a algunos, quemaron a algunos, persiguieron a otros y murieron de enfermedades, corrieron de lugar a lugar a lugar a lugar, simplemente porque ellos estaban comprometidos con la palabra de Dios. Pero Dios los utilizó también para, hasta nosotros hoy en día que tenemos plena libertad para bautizar de acuerdo con la palabra de Dios, pero ellos dieron sus vidas por la misma cosa. Debo mencionar que en esta época también 2 hombres valientes que se llamaban Reina y Valera, yendo también de lugar a lugar a lugar, tradujeron la palabra de Dios en español. Esta Biblia que vos tenés no vino de la nada. Ellos hicieron un trabajo increíble, difícil, hace, que fue 1567 o 69, para darnos la palabra de Dios. En 1740, en Norteamérica, no fue Estados Unidos todavía, muchas personas habían ido a la colonia de Massachusetts para escapar persecución. Pero ellos todavía no entendieron libertad de culto. Cuando establecieron Massachusetts era la iglesia congregacional. Y ellos pusieron su iglesia allí y el gobierno era congregacional. O sea, la iglesia gobernaba el lugar. Nosotros conocemos a Rogelio... ¿cómo es? Alguien me ayuda. Williams. Rogelio Williams. Él fue un bautista, por lo menos por una parte de su vida. Él llegó a Massachusetts y él dijo, yo soy un bautista. Ellos lo llevaron a la frontera de Massachusetts, acompañado, y dijeron, el resto de Estados Unidos es tuyo, pero acá no podés vivir. Porque eres bautista. Vino un Quaker y estaba en Boston en un barco, no lo dejaron bajar. Porque Massachusetts fue congregacional.
Ahora, esto fue un error, pero sobre los años pasó lo siguiente. Una persona fueron creyentes, fueron puritanos muy, muy buenos con un gran error, pero fueron creyentes con muy buena doctrina en muchísimas áreas. Pero ¿qué pasó? Para ser ciudadano, tenía que ser miembro de la iglesia. Entonces pasan los años y los hijos nacen, algunos no se convierten, pero quieren ser ciudadanos. Entonces, sin contar toda la historia, por una generación lo dejaron bautizarse como niños y ser miembros de la iglesia y ciudadanos, pero no fueron salvos. Y sus hijos después querían hacer lo mismo y ya tenían todo, tenían que hacer unos arreglos políticos, era un desastre. Entonces las iglesias en ese lugar se llenaron de inconversos. Fueron hijos de creyentes, pero las iglesias estaban llenas de inconversos. Entonces un hombre de mucho coraje que se llama Jonathan Edwards tenía una iglesia llena de inconversos. Pero inconversos convencidos de que estaban bien. Ya tenían toda una cultura. Nosotros somos los religiosos, nosotros estamos todo bien. Y el Señor puso en su corazón a predicar un mensaje famoso que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y él predicó a ellos que ser religioso no iba a servir, que la palabra de Dios dice que Cristo murió, resucitó y viene un juicio. Y otra vez, como en el Nuevo Testamento, la gente en mitad del mensaje le pararon y dijeron, no lo prediques más porque por allí morimos antes que terminas y vamos al infierno. Y comenzó lo que se llama el primer gran despertar. Muchas personas aceptaron a Cristo, su iglesia se convirtió, él predicó en otras iglesias y muchos se convirtieron en toda Nueva Inglaterra, se convirtieron un montón de personas. ¿Pero por qué? Porque porque él puso todo en juego, predicando a su iglesia que era muy religioso y decirles que fueron pecadores perdidos en camino al infierno. Y de nuevo predicó, se convirtieron los mismos miembros y el Señor obró en gran manera. En el mismo tiempo, en Inglaterra habían dos hombres que se llamaban John Wesley y George Whitefield. Ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios en Inglaterra. Las iglesias estaban contra ellos porque no siguieron la liturgia que tenían que seguir. No siguieron el formalismo que tenían que seguir. Simplemente predicaron la palabra de Dios. Entonces los echaron de las iglesias. En aquel entonces ellos entendieron que el único lugar donde se podía predicar era dentro de una iglesia. Nadie había predicado en el aire libre, nadie había predicado en otros lugares, y ellos fueron echados de las iglesias porque estaban predicando abiertamente la palabra de Dios. Famosamente Whitefield, su padre era un pastor, había fallecido ya para esta fecha, él estaba predicando en la iglesia de su padre, y lo echaron. Entonces él fue afuera, y afuera de la iglesia estaba el lugar del cementerio de la iglesia. Y allí estaba la tumba de su padre, que es el tamaño de una cajón, y está elevado más o menos así. Entonces Wesley se paraba arriba de la tumba de su padre, porque era su padre no dijo nada, y predicó a miles de personas que estaban afuera de la iglesia escuchándole predicar. Y predicaba la palabra de Dios. Y había un avivamiento, realmente lo llamamos el mismo gran despertar, que él estaba predicando a personas en el aire libre en contra de todo lo que pensaba la religión, pero la palabra de Dios sobró en vidas. También tuve el privilegio de visitar ese lugar, también me paraba arriba de la tumba y el padre no dijo nada, a mí tampoco. Prediqué a mi esposa. No pasó absolutamente nada, ¿no? Pero ellos tenían un gran avivamiento. En el mismo momento estaba Whitefield. Los dos, Wesley y Whitefield, después, Wesley también fue a donde trabajaban los mineros. Tenemos que recordar que en este tiempo no había micrófonos. Y hay cuadros pintados, y he visto el púlpito que utilizó Wesley cuando fue arriba de una gran roca. Y estaban todos los mineros abajo, miles y miles de mineros. Y él predicaba el evangelio sin micrófono. Y en los cuadros pueden ver famosamente, según los que estaban allí, los mineros todos cubiertos de negro, porque estaban trabajando en las minas. Y después las marcas de las lágrimas en sus caras, mientras que escucharon el evangelio y se convirtieron.
Pero ¿qué es lo que obró en sus vidas? La palabra de Dios. Cruzaron a Norteamérica, y Whitefield en particular predicaba a veces a 30,000 personas. Fue amigo de Ben Franklin de Norteamérica, y Franklin hizo algunas evaluaciones. Franklin nunca aceptó a Cristo a nuestro conocer, pero era amigo de él, y él calculaba las cuadras y cuánta distancia podían escuchar a Whitefield, que fue milagroso. El hombre podía ser escuchado por cuadras y cuadras y predicaba a 30,000 personas sin un micrófono. La gente de aquel entonces, porque fue a Norteamérica 7 veces, y le dijeron: venga, queremos que vengas, pero por favor no vengas en el tiempo de la cosecha. Porque en el tiempo de la cosecha tenemos que cosechar, y cuando vos venís todos abandonan la cosecha y van a escucharte predicar. Así fue. Abandonaron todos, querían escucharle predicar, y él predicó a miles y miles y miles de personas. Y en aquel entonces, en esos años, con Edwards, Wesley y Whitefield y algunos más, 10% de la población de las colonias se convirtió. Creemos que se convirtieron de verdad. Verdaderas conversiones de 10% de la población. Sería como acá en Argentina si en los próximos 20 años más de 4 millones de argentinos estarían convertidos de verdad. Imagínate lo que sería eso. Sería lindo, ¿no? Pasan 50, 60 años. Ya se estableció Estados Unidos en Norteamérica. En los primeros años se establecieron una universidad que se llamaba Harvard. ¿Han escuchado de Harvard? Quizás la universidad más prestigiosa del mundo. Por allí anda. John Harvard donó la propiedad para ese lugar porque él quería que fuera un lugar donde los pastores en Norteamérica podían prepararse. Y Harvard fue establecido como un lugar de preparar pastores. Hoy en día Harvard es un lugar que si un creyente está allí, pobre de él. No hay creyente ni allí cerca allí. Es tan secular, tan anti-Dios, terrible. Hace muchos años eso comenzó a pasar, entonces abandonaron eso y abrieron otro lugar que se llama Yale, con el mismo propósito de establecer un lugar para preparar pastores. Ahora hay mucho más de esa historia, pero voy a parar allí. Porque tan lejos en el tiempo como en 1801, estaba él, no me acuerdo, un pariente de Jonathan Edwards, creo que el nieto, si me acuerdo bien, pero un pariente, era presidente de Yale. Y vieron que los alumnos eran todos ateos en el lugar que habían establecido para preparar pastores. Entonces él, que se llamaba Timothy Dwight, él fue a los alumnos en 1801 y dijo, tenían un culto todos los días, pero nadie creía nada. Y él dijo, ¿qué quieren hablar este año en el culto? Y ellos dijeron, burlándose de él, queremos hablar de si la Biblia es la palabra de Dios. Porque creyeron que no era. Entonces Timothy White comenzó a predicar sobre la palabra de Dios y sabe que toda la universidad prácticamente se convirtió. Y podemos hablar, mirad en la historia, los misioneros que salieron de eso. Cambiaron el mundo. Las misiones que comenzaron, las instituciones que comenzaron, las iglesias que establecieron. Fue una cosa increíble. Cuando querían saber si la Biblia era la palabra de Dios en burla. Y después la misma palabra de Dios fue utilizada para su conversión. En las mismas fechas, en el sur de Estados Unidos, en un lugar muy rural. Y en 1800 a 1804 hicieron un montón de cosas que se llamaban reuniones de campo. Ahora tenemos que recordar, fue todo frontera, en el que, o sea, todo rural, no había gente, eran granjeros, muy poca población. Entonces dijeron, vamos a tener una reunión de campo. No sé cómo se fue las noticias, porque no había gente. La mayoría de la gente en aquel entonces nunca habían visto 15 personas juntos. Pero se juntaron en esos campamentos a veces 15, 20, 25 mil personas. Vinieron de todos lados con sus caballos y sus cosas, comida y se quedaron un mes. Y alguien predicaba allí sobre una roca y alguien predicaba allí sobre un tronco y alguien predicaba. Estaban varias personas predicando a la vez de día y noche, día y noche, día y noche por 30 días. Pasaron muchas cosas raras en eso, es muy interesante leer lo que pasaba, pero miles de personas se convirtieron.
Allí se estableció lo que se llamaba realmente hasta hoy, pero apenas hasta hoy, el cinturón de la Biblia. Toda esa parte del sur fue la parte más creyente de norteamericano por los últimos 200 años y todo comenzó allí. Pero ¿qué hicieron en esa roca, ese tronco, esos lugares? Predicaron la palabra de Dios. Entonces, lo que estoy tratando de ilustrar, y esta cosa me encanta, podría hablar por horas más, pero cada vez que vemos un avivamiento, es el resultado de la prédica de la palabra de Dios. Ahora, predicar la palabra de Dios no garantiza un avivamiento. Jesús era Dios y predicó. Y en su tiempo no se convirtieron miles y miles. Eso está en las manos de Dios. Entonces voy a decirlo así. Predicar la palabra no garantiza un avivamiento así, pero es imposible tener un avivamiento sin la prédica de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahora, vamos al texto. Ahora vamos a comenzar. Marquen el reloj, ahora comenzamos. Decilo a lo de la carne que ya comenzamos. Realmente no va a ser tan largo. Este pasaje es muy claro y no es muy complicado. Versículo 1, ya vimos. Ellos pidieron la lectura de la palabra de Dios. Ellos pidieron la lectura de la palabra de Dios. Hemos hablado del hecho. Primero estamos mirando, en primer lugar, la palabra de Dios impactó el intelecto, impactó su mente, impactó lo que ellos pensaron y creyeron. Pidieron la palabra de Dios. Y como hemos visto, cualquier avivamiento en tu vida va a venir cuando vos pedís la palabra de Dios. Cualquier avivamiento en tu grupo de jóvenes va a venir cuando ustedes pidan y reclaman y exijan la palabra de Dios. Cualquier avivamiento en tu iglesia va a venir cuando tu iglesia da prioridad a la palabra de Dios. Y cualquier avivamiento, escucha lo que voy a decir, en tu escuela secular, solo puede pasar si vos llevas allí la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó en este texto? Vamos a ver. Entonces, versículo 1, ellos pidieron a Esdras que venga con la palabra de Dios. Voy a leer ahora entonces versículo 2 en adelante. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ustedes pensaron que yo predicaba largamente. Hasta el alba, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban unas cuantas personas que no voy a leer sus nombres. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo estaba atento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Terminan el muro, la gente pide la palabra, ponen un púlpito, están todos allí, y rápidamente dice que, versículo 1 lo pidieron, versículo 3, estaban desde el alba hasta el mediodía. Dice vez tras vez allí, si lo observaste, que era para la gente que podía entender. No estaban leyendo para leer, estaban leyendo para que entendiesen. Porque leer la Biblia y no entender la Biblia no te sirve. Hay que leerlo para entenderlo, pero hay que entenderlo. También dice que estaban muy atentos. Versículo 2, la última parte, dice todo lo que podían entender. Versículo 3, en la segunda parte, dice en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Versículo 8, que no leí todavía, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ¿qué pasó aquí en estos versículos? Leyeron la Biblia, y leyeron la Biblia, y leyeron la Biblia. Y habían personas allí, escribas, que estaban entre la gente, y tomaron las personas que escucharon la lectura, podían entender, tenían intelecto para entender, y dice que pusieron el sentido. Algunos de ellos no entendieron el idioma, porque habían venido de afuera, y tenían que traducir, tenían que enseñar, tenían que asegurar que ellos entendieron la palabra de Dios, y ellos escucharon con atención. Este avivamiento que encontramos en capítulo 8 comenzó con la lectura de la palabra de Dios, porque eso es lo que transforma vidas.
Y otra vez, vamos a ver esto rápidamente, pero es impactante si lo lees 1-8 especialmente, que leyeron y leyeron y leyeron y fueron atentos, escuchando. Habían personas que estaban allí para enseñar, para que podían entender, y allí comenzó el avivamiento. Y así es con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros? Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Alguien fue salvo alguna vez sin la palabra de Dios? Nunca. Es imposible. Es la palabra de Dios que es el poder de Dios para salvación. Es el que es necesario para que haya gente salva, y no va a haber un avivamiento sin que la gente sea salva. Así que vos y yo tenemos que predicar el evangelio. Colosenses 3:16, Pablo dijo que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El Señor no quiere que vos mires la Biblia de vez en cuando, lo llevas por allí, o que lees en alguna manera así nomás, sino quiere que la palabra more en ti. Y después en ese pasaje dice el resultado de eso, que va a ser una gran bendición para tu vida. ¿Por qué tiene que morar la palabra de Dios en ti? Porque cuando vas a tu escuela y estás allí, surge una tentación, no vas a tener tiempo para parar enfrente de esa tentación y tratar de estudiar lo que la Biblia dice. Tiene que morar en ti para que sepas qué hacer. Te abre una oportunidad en la escuela de hablar por Cristo. No vas a tener tiempo de decir, perdóname, entiendo tu pregunta, espero una semana y te contesto. Probablemente no funciona así. Tenés que tener la palabra morando. ¿Y cómo podés hacer que la palabra more en ti? Leerlo, estudiarlo, meditarlo, conocerlo. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Por medio de la palabra de Dios. ¿Querés que tu camino sea limpio? ¿Querés que tu camino sea limpio? La palabra de Dios. 2 versículos después. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Luchás con el pecado? Todos luchamos con el pecado. ¿Querés victoria? Guarda el corazón. Guarda la palabra en tu corazón. 2 Timoteo 3:16 y 17. Lo usamos a veces simplemente para doctrina, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil la palabra para enseñarte, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, vos, sea maduro. Significa la palabra. Perfecto, maduro. ¿Querés ser maduro? Necesitamos las iglesias llenas de hermanos maduros. ¿Cómo se puede madurar? La palabra de Dios. Y después, enteramente preparado para toda buena obra. A mí me gustan los comentarios, los uso, pero no los necesito para estar enteramente preparado para todo buena obra. Solo necesito la Biblia. A mí me gusta, perdón, que yo sé que no lo puedo usar acá, pero a mí me gusta mi teléfono que tiene varias versiones de la Biblia y tiene griego, y yo hago ting, ting, ting. Alguien me pregunta algo de griego, digo ting, 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 y le digo, y parece que soy muy inteligente. Pero no soy tan inteligente si no tengo un buen dedo y un buen teléfono, y puedo comunicar eso. Pero necesito que la palabra de Dios esté dentro de mí, y solamente con la palabra de Dios puedo estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Querés estar enteramente preparado? En la palabra de Dios. Eso es lo que lo hace. Hebreos capítulo 4, que fue mencionado creo que el martes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vos sabés que tu corazón es engañoso. La Biblia dice eso. Vos a veces no conoces tu corazón. Yo también. Hay momentos en mi vida que estoy luchando con algo y me pregunto, ¿dónde está tu corazón, Reinaldo? ¿Realmente tu corazón es puro, honesto? ¿Estás haciendo lo que estás haciendo para la gloria de Dios o lo estás haciendo para tu bien? A veces es difícil saber. Tenemos que orar, tenemos que estar delante de Dios. ¿Pero qué es lo que discierne eso? La palabra de Dios. Yo no quiero ser engañado por mi propio corazón. Es la palabra de Dios. En Hebreos 5, versículo 12 en adelante dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando vos pensás en la palabra de Dios, ¿estás todavía con la leche o con la comida sólida? Pero le voy a decir una cosa. Si te convertiste ayer, te felicito por estar en la leche. Si te convertiste un año, me alegro que estás disfrutando de la leche. Pero si has sido salvo por 15 años o 10 años, estás tomando leche, ¿qué te pasa? ¿Vos qué dirías si mañana ves a alguien andando por la calle con 12 años tomando leche de la botella? ¿Qué pensaría? Che, ¿me podés dar un trago? Estarías mirando, no, ¿qué pasa? Y eres un amigo, ¿viste lo que vi? Mira el tipo, ¿qué está haciendo? Debe estar loco, de verdad. Y realmente, no sé si he visto eso en toda mi vida, pero conozco cientos de creyentes de muchos años que están tan felices con su, ¿cómo se llama? Mamadera. Sí. Soy un abuelo, pero ya me olvidé de esas palabras. Están contentos. Encima algunos ni pueden tomar leche, necesitan leche chocolatada para que lo aguantan. Quiero decirles una cosa. Creo, no me acuerdo, pero creo que cuando fui un bebé me encantó la leche. Creo que es así. Ahora leche no mucho, no tomo mucho leche, lo pongo en mi café. ¿Cuántos esta noche cuando vienen con esa carne van a decir, yo no quiero carne? ¿Hay leche? ¿Saben, jóvenes? Si vos eres salvo por muchos años y estás con la leche, ¿sabes lo que estás perdiendo? La palabra de Dios es tan rico. Enriquece tu vida. Conoces mejor al Señor. Sabes quién es. Te marca, es lámpara a tus pies. Te marca el camino. Te da el rumbo donde vos tenés que ir. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, jóvenes, si queremos, si realmente queremos ver avivamiento, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo se llena de la palabra de Dios? Leyéndolo. Podés tener una lectura anual, hay apps, hay cosas para ayudarte, podés llevarlo acá y podés ir leyendo la Biblia entera en el año. No importa exactamente cómo lo haces, pero debes tener una lectura diaria, debes estudiar profundamente, debes meditar en lo que la palabra de Dios dice, debes pedir de tu pastor. ¿Sabes? Si querés ser muy amigo de tu pastor, te voy a decir lo que tenés que hacer. Pero que seas sincero. Cuando termine de predicar, decirle, pastor, esto fue bueno, pero un poco cortito. ¿Nos podés dar un poquito más? Danos más. Quiero más. Yo me considero muy amigo del pastor Enoch. Ha sido una gran bendición para mi vida. ¿Sabe cuándo nos hicimos amigos? Porque él venía de vez en cuando de México. Yo le escuché predicar. Estábamos así. Pero él estaba predicando una vez en Uruguay, predicó un mensaje, y varias veces el mensaje dijo, no puedo hablar de eso porque no hay tiempo, no puedo hablar de eso porque no hay tiempo. Vamos. Terminó el mensaje, yo lo agarré más o menos acá, y yo le dije esto. Yo dejé mi ministerio por una semana, viajé hasta Uruguay, vine aquí para escuchar la palabra de Dios, deja de decirnos lo que no tenés tiempo para hacer. Predica todo lo que quieras. Y él dijo, mi amigo. Y subió en su propio mensaje y dijo, alguien, pareció que era alguien con autoridad, yo fui un pastor pibe que no tenía nada que ver con nada, pero dijo, alguien me dijo de predicar todo el tiempo que quiero, así que lo voy a hacer. Y nosotros hablamos de eso casi cada vez que nos vemos, porque a él le encantó eso. Y a mí me encantó porque él predicó todo el tiempo que quería, y él sabe predicar. Y disfrutamos del banquete. Pero jóvenes, no estoy diciendo vaya a tratar de engañar a su pastor, pero estoy diciendo, tenga hambre de la palabra. Cuando tu iglesia está abierta el domingo, en la semana, cuando fuera y hay enseñanza de la palabra de Dios, que estés.
con el deseo de aprender, de profundizar, de guardar, de tener la palabra de Dios, porque eso va a ser tu lámpara, eso va a cambiar tu vida. Entonces vemos, en primer lugar, la palabra de Dios impactó su intelecto. Pero segundo, la palabra de Dios también impactó a sus emociones. Impactó a sus emociones. Recuerden, yo dije que íbamos a volver a este tema. Pero son emociones que vamos a ver acá, no manipulados, no practicados para llamar la atención, sino son emociones producidas por la verdad de la palabra de Dios. Recuerden eso. Las emociones que sirven son los que están producidos por la verdad que ya guardaste aquí, y no podés no responder también emocionalmente. Versículo 6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Allí está Esdras, está leyendo y dice, bendijo a Jehová, Dios grande, dice delante de la gente. Y la gente dice, ¿de qué está hablando? ¿Dice eso? Mira el texto, ¿qué dice? Y todo el pueblo dijo, amén, amén. Y alguien dijo, uno fue suficiente, no vamos a usar nuestras emociones. Pero ellos no podían no decirlo porque era verdad. Cuando él bendijo a Dios grande, estaba hablando de la grandeza de su Dios, y habían estado escuchando la palabra de Dios y pensaron en qué grande que es él, y ya salió, amén, es verdad, afirmamos esa verdad, estamos de acuerdo, esto es cierto. No podían guardarlo porque era así. Dice amén, amén, alzando sus manos. Eso sí vamos a dejar afuera. Y se humillaron. Se humillaron. ¿Por qué se humillaron? Porque estaban en la presencia de Dios. Nosotros a veces entramos, escuchamos un mensaje, estamos en la presencia de Dios, realmente. Escuchamos un mensaje que hable de la grandeza de Dios y nosotros salimos y no nos afectó en nada. Una de las cosas más lindas de estudiar la Biblia y ver los atributos de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, las cosas que hizo Dios, que cada vez que ves a Dios como tu creador y el gran Dios que es, vos te achicás un poquito más. O sea, pero yo no quiero achicarme más. Necesitas achicarte. Porque adoración es cuando vos estás en la presencia de Dios humildemente sabiendo quién eres tú y quién es Él. Y si no te gusta la idea, probalo, es espectacular. Porque salís de allí diciendo, ¡wow! ¡Qué Dios que tengo! Entonces se humillaron. Y dice que se inclinaron a tierra. Era parte de su humillación, una manera de marcarlo. Algunos están enojados que salté la parte de alzar las manos, ¿no? Y algunos pastores están diciendo, seguí nomás, seguí. Déjame decirles algo de eso porque es necesario. A veces nosotros tenemos miedo de levantar las manos así. Siguen teniendo miedo. Es lo mismo como todo lo que vemos aquí. Yo a veces estoy en lugares donde todo el mundo está con las manos arriba y no sé lo que piensan, es como que, ¿no? Es como que el Espíritu está aquí, pero no está aquí. Y también he observado donde hay una tradición de levantar las manos, es 100% de las mujeres y unos pocos hombres. Y muchas veces están allí tratando de llamar la atención. Todo eso está mal. Pero voy a decir, pastores, no me maten, que si estás escuchando de la grandeza de Dios y no podés mantener tus manos abajo, pastor, estoy tratando, pero quiero decir así, Señor, qué grande que eres. Amén, allí está una mano arriba. Yo veo esa mano, ¿hay otra mano? Es muy importante que entiendan. Hay mucho show con eso. No hagas eso. Es una vergüenza. Pero si no podés aguantar porque estás diciendo qué grande que es, hágalo. No en mi iglesia, en el tuyo. Ellos lo hicieron. Nadie acá dijo, ¿qué están haciendo? Porque era natural. No hay nada malo con las emociones, pero recuerden, tiene que ser provocado, movido por la verdad de Dios. Eso es la cosa. Entonces se inclinaron a tierra. Dice versículo 9, Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras escribe, y los levitas que estaban, que hacían entender al pueblo
Dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. Mire lo que dice: no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Hemos hablado de esto en el libro. Nadie quería ser triste, pero jóvenes, a veces cuando alguien nos enseña la palabra de Dios, necesitamos estar tristes. Cuando el predicador dice algo, yo, él está hablando a mí. Ese pecado es el pecado con el cual yo lucho. Yo fracasé ayer y deshonré al Señor. Él está hablando de eso. Y no hacemos como que, creo que está hablando de vos. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que lloraste porque estabas luchando con el pecado? No es necesario llorar para arrepentirse. No es necesario. Somos todos diferentes. Algunos de nosotros podemos llorar en un segundo. Y otros no hemos llorado más de 2 o 3 veces en nuestra vida. Pues son personalidades. Pero el pecado y las consecuencias del pecado en nuestras vidas debe producir tristeza y arrepentimiento. Eso es una emoción también. Cuando vemos, realmente muy espiritualmente voy a decir, cuando vemos en nuestras iglesias que el pecado que puede haber en algún momento, alguna división, algún problema y las consecuencias del pecado. Yo me acuerdo una vez estar en la casa de una familia y estaban muy molestos por algo que pasó en la iglesia. Me dijo un montón de cosas, realmente fue muy feo, pero tenían razón. Su actitud fue incorrecta, pero tenían razón. Yo no soy de llorar mucho, pero yo me acuerdo, mientras que ellos hablaban, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y me miraban como, ¿qué te pasa? Y me sentí tan responsable como pastor que en mi iglesia había permitido la situación que estaba afectando tanto a ellos. Yo dije, ellos están así, tan mal, y lo que están diciendo tienen razón. Y no fui yo exactamente que lo hice, pero yo soy el pastor. Y me acuerdo que no quería, yo no soy, pero lloraba y lloraba, y ellos estaban, bueno, pastor, está bien, lo dejamos, ¿qué crees que hagamos? Era horrible, era triste, porque el pecado causa sufrimiento. Entonces no tengas miedo de expresar tampoco esa emoción, no manipulado, fabricado. No pasen adelante y si lloro van a pensar que soy muy espiritual. Llores si viene lágrimas, pero responder cuando te das cuenta que tenés que responder con arrepentimiento. Ellos lloraron. Pero también, versículo 10, la segunda parte, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Hay personas que creen que no debemos llorar por pecado. Es feo llorar. Vamos a pensar en lo que es peor. Estoy pecando y no me muevo, sigo con mi pecado. Así que no lloré, pero estoy viviendo una miseria. O dejo que la palabra de Dios me da el convencimiento de mi pecado y por allí lloro, no importa eso, me arrepiento, el Señor me limpia, me permite servirle y yo salgo con gozo. No vas a vivir el gozo del Señor si no vivís la tristeza del Señor. Porque ellos entendieron. Ellos no habían estado viviendo como tenían que vivir, pero ahora entendieron y recibieron el perdón de Dios y ahora disfrutaron del gozo. Esas son todas emociones. Son emociones buenas. Son emociones basadas en la palabra de Dios. Emociones que agradan a Dios. Le voy a decir rápidamente emociones que creo que agradan a Dios. Agrada a Dios si llorás porque estás arrepentido. Agrada a Dios si decís amén porque querés afirmar la gran verdad que recién escuchaste. Le agrada al Señor si tenés gozo porque el Señor te perdonó y te limpió y estás contando con las promesas de su palabra. Dios es agradado cuando te humilles delante de Él en adoración, reconociendo lo grande que es. Así que la palabra de Dios primero impacta acá y después impacta nuestras emociones, y eso es bueno.
En tercer lugar, la palabra de Dios impacta a tu voluntad. Esto es la tercera parte, lo que normalmente usamos como la definición teológica de la imagen de Dios en nosotros. Intelecto, emociones, voluntad. Ahora déjame decir, antes de meternos en este último punto, intelecto solo, como dije el otro día, intelecto solo es necesario, pero no sirve. Los demonios creen en Dios. Los demonios realmente saben más de Dios que vos y yo. Todo lo que saben de Dios no les sirve de nada. Muchos religiosos saben mucho aquí, pero no les sirve de nada. Como el pastor siempre dice famosamente, si está todo aquí, vas a ser un oidor de la palabra y no un hacedor. ¿Y qué? Engañándote a ti mismo. No te engañes. Tiene que comenzar acá, pero no debe terminar acá. Emociones. Emociones solos no sirven. Si son manipulados, como pasa en muchos lugares, no sirven. Son engañosos, son fluctuantes. No puedes contar con las emociones solos. Son peligrosos. Pero aquí encontramos en este pasaje, y lo recomiendo, me lleno de la palabra de Dios, dejo que la palabra de Dios afecte mis emociones y ahora impacta mi voluntad. Primera cosa que, no es la primera cosa, pero voy a mirarlo primero. Capítulo 9. Dice en capítulo 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Yo quiero decir en chiste, porque he leído esto un montón de veces en mi vida, y digo, qué pecadores que deban haber sido. La cuarta parte del día. Después me di cuenta que no es muy chiste, sino que ellos entendieron bien las cosas. Demasiadas veces yo puedo confesar mis pecados muy rápidamente. Perdona mi Señor, estoy perdonado, listo, y ya me voy. Ellos entendieron, querían estar limpios. No creo que fue vanas repeticiones, como encontramos en la palabra de Dios, sino escucharon la Biblia, se dieron cuenta del pecado y fueron a confesar. Entonces ahora cambia su voluntad. Ponen en acción lo que están escuchando y van y confiesan su pecado y reciben perdón. También dice en versículo 2 que habían apartado de la descendencia de todos los extranjeros. Estamos hablando de eso. Ellos ya tomaron medidas. Ese pecado pasado, vamos a separarlo. No vamos a seguir con eso. Ahora, pero principalmente quiero ver otra cosa que vemos en su voluntad, comenzando en versículo 14. O voy a comenzar en versículo 13. Leyendo, dice, al día siguiente, de todo lo que hemos visto hasta ahora, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Allí fueron ya el segundo día los líderes de casa, porque ellos dijeron, somos los líderes de casa, tenemos que tener más enseñanza, tenemos que conocer mejor la palabra de Dios. Lo recomiendo a los que van a ser líderes de casa. Versículo 14, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ellos encuentran en la ley que hay un momento en el año cuando ellos necesitan hacer tabernáculos y vivir en los tabernáculos. O sea, lo que decía la ley es que ellos necesitaban abandonar sus casas por una semana, juntar algunos palitos, edificar una choza y vivir allí. No lo habían hecho ya por muchísimos años, pero es lo que la Biblia decía. Me imagino que en otro momento quizás algunos están diciendo, seguramente es simbólico, ¿no? Es simbólico. No me gusta el camping. Esto es una locura. Esto fue para otro tiempo. Pero ellos descubrieron que la palabra de Dios decía algo. Versículo 15. Dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso,
para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Decidí no tomar el tiempo para desarrollar todo el porqué, porque eso no es el punto aquí. El punto es esto: leyeron algo en la Biblia, pareció humanamente una locura, lo hicieron. No evaluaron si fueron locura. No cuestionaron lo que era, lo que Dios quería hacer. Obedecieron inmediatamente, sin cuestionar, sin racionalizar, sin buscar excusas. Simplemente dijeron: si Dios lo dice, vamos. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y mira la última frase: y hubo alegría muy grande. Había alegría. Le voy a decir una cosa: cuando yo era joven me gustó hacer el camping. Llevaba una carpa, fuimos a un lugar, a veces hicimos eso en el fondo de la casa, ¿no? Tuvimos un jardín muy grande y fue espectacular con 2 o 3 amigos poner la carpa y pasar la noche allí afuera. No dormimos, hablamos, a veces también escapamos, fuimos a hacer cosas que menos mal que mis padres nunca sabíamos dónde estábamos a las 4 de la mañana, pero hicimos cosas y nos encantó. No dormimos nada, después subió el sol, estábamos bien en la miseria, ¿no? Pero contentos. Yo me acuerdo que siempre pedimos a mi tío, tuve un tío favorito, ¿no? Que no tenía hijos y era como otros padres, y siempre le invitábamos: ¿querés quedarte y dormir en la carpa con nosotros? Y él siempre decía lo mismo: yo ya estaba en el ejército, no quiero dormir en ninguna carpa. Ahora le voy a decir una cosa: hoy en día no quiero dormir en una carpa. La última vez que estaba en una carpa fue en el norte, en Formosa. Me acuerdo que estaba en la carpa con todo cerrado y estaban como, yo conté 4 o 5 millones de mosquitos. Y era una carpa bajita. Yo sufro mucho de calambres. Tengo calambres todos los días de mi vida, en músculos que ustedes ni saben que tienen. Y a veces cuando te agarran un calambre tenés que pararse. Esta carpa era bajo así. No podía pararme. Me agarró un calambre allí adentro. No podía pararme. Miré allí en los millones de mosquitos y decidí tener un calambre. Pero no me gustó. Ahora, a algunos de ustedes, no importa la edad, les gusta hacer camping. Eso está perfecto, está bueno. Pero esta gente vio esto. A algunos les gustó, quizás naturalmente, a otros no les gustó. Pero todos hicieron así. Dios dijo que vamos a hacer tabernáculos y quedarnos en esos una semana. Vamos a buscar ramas. Jóvenes, si lees la Biblia decidiendo voy a elegir lo que me gusta, lo que no me gusta, ya de entrada no vas a poder llegar a donde Dios quiere que seas. Porque la palabra de Dios te va a decir cosas que te gusta y vas a querer obedecer, y la palabra de Dios te va a decir cosas que te cuesta, pero tenés que obedecerlos. Y no solamente tenés que obedecerlos ya. Y sinceramente yo he conocido personas que ellos leen la Biblia, eligen lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, y andan por allí, tienen buena imagen, pero no progresan. Se convierta alguien. Y puedo pensar en personas que yo conozco, se conviertan. ¿Dónde está la Biblia? Aquí, la palabra de Dios, sí. Voy a leerlo. Bueno, voy a obedecerlo. Y van. 6 meses son más maduros que alguien que está por 10 años, 15 años. Y me dicen, ¿me podés enseñar? Y yo digo, a ver, déjame pensar. Sí, lo voy a hacer porque es tan lindo, tan hermoso, un verdadero discípulo que quiere obedecer, no importa el costo. Es hermoso. Y así tenemos que hacer nosotros. Y el resultado fue alegría muy grande. ¿Sabes, joven? Es difícil a veces obedecer la palabra de Dios. Cuesta. A nosotros también nos cuesta. Hay cosas que vienen y sería más fácil hacer otra cosa.
Pero si querés vivir una vida cristiana miserable, sin gozo, lee la Biblia, haga lo que quieras. Vas a estar realmente en la miseria. Pero vos decidís leer la Biblia y leerlo todos los días con el compromiso delante del Señor. Señor, voy a leer tu Biblia, voy a meditar en tu Biblia, voy a entender tu Biblia y voy a obedecer lo que me dice inmediatamente. Vos vas a crecer tan rápidamente y vos vas a estar tan gozoso. Porque a veces las cosas del Señor cuestan, pero siempre las cosas del Señor son buenas. Así que, te hago esta pregunta, una pregunta muy seria. ¿Realmente quieres un avivamiento? Comenzando en tu corazón, en tu vida. Porque el avivamiento no comienza en público, comienza en tu corazón. Es demasiado sencillo. Es recontra no complicado. Hemos visto 3 cosas. Hay que poner la palabra de Dios aquí. Leerla, meditarla, considerarla, estudiarla. Que sea tu deleite de mañana y de noche. Llenar tu corazón de la verdad. Llenar tu corazón con el Señor, con su palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Me gusta Josué, iba a ir allí, pero solamente lo comento, creo que lo conoce. ¿Qué dijo Dios a José? No te apartes de esta palabra y yo te voy a prosperar. Y así es hasta el día de hoy. Entonces, joven, si querés vivir una vida de gozo, de crecimiento, de victoria, la palabra de Dios aquí. Segundo, deja que la palabra de Dios cambie tu corazón. Que no sea solamente intelectual, sino que esté aquí. Que adores al Señor de verdad. Que digas amén cuando encontrás algo que es cierto. Que tu mamá se preocupa por vos porque estás en tu dormitorio y de pronto ella escucha amén. Y un choque porque pegaste algo con las manos cuando lo levantaste. Está bien, esas locuras vienen bien. Te debe pasar. Yo no soy de mostrar mucha emoción en el púlpito, creo, pero a veces cuando estoy estudiando para un mensaje y entiendo un pasaje, estoy allí en mi oficina diciendo, es el martes, tengo que esperar hasta el domingo para predicar esto. Qué hermoso. ¿Quieres vivir eso? Glorificad a Dios, inclinate en humillación, llorad en arrepentimiento, gozaos con el perdón y la misericordia de Dios, y diga como ellos, el gozo del Señor es mi fuerza. Y tercero, deja que la palabra de Dios impacte tu voluntad. Cada decisión que tomas, basado en la palabra de Dios. Si te parece bien, hacerlo. Si te parece fácil, hacerlo. Si te parece popular, hacerlo. Si te parece difícil, hacerlo. Si te parece anticuado y fuera de onda, hacerlo. Si te parece peligroso, hacerlo. Deja que la palabra aquí, la palabra que cambió tu corazón, sea la palabra que cambie tu voluntad. Voy a terminar con esto. Espero que todos nosotros los presentes, me incluyo a mí, hemos crecido en esta semana. Y debemos haber crecido, y una de las razones principales es que hemos invertido muchísimo tiempo en la palabra de Dios. No es mágico estar en San Rafael en sí. Damos gracias a Dios por esta iglesia, casi mágico. Pero eso no es lo que te hizo crecer. Lo que te hizo crecer fue la palabra de Dios y el Espíritu Santo aplicándolo a tu corazón. Entonces, el sábado tenés 2 opciones. Y realmente creo que es así de simple. Podés seguir con lo que está pasando acá, o podés parar con lo que ha pasado acá. Pero es tu opción, es tu elección. ¿Cómo podés seguir con lo que Dios está haciendo con tu vida aquí? Seguir llenándote de la palabra de Dios. ¿Sí? No vas a tener predicadores predicando mensajes largos 4 veces por día, pero tenés la palabra de Dios. Y podés tomar el tiempo que ahora vas a tener un poco más libre
y meterte en la palabra de Dios y poder seguir creciendo, seguir avanzando, seguir teniendo victorias. O poder decir, qué linda semana fue esa. Sé cosas que no supe la semana pasada. Sentí cosas que nunca sentí. Decidí hacer cosas que ahora voy a tratar de hacer. Pero ya terminó el banquete. Y mi Biblia ya va a su lugar y voy a dejarlo allí. Y todo lo que ha pasado en esta semana va a frenar eso. Es así de simple, jóvenes. Es demasiado simple. Uno dice, no puede ser tan simple. Es así. Entonces, realmente querés un avivamiento en tu corazón, en tu grupo de jóvenes, en tu iglesia, en tu escuela, en tu país. No hay garantía de avivamiento como hemos visto algunos. Pero si va a haber un avivamiento en tu corazón y en cualquier otro lugar, depende de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando volvés a casa con la palabra de Dios? Oremos. Señor, te damos gracias. Que en tu gracia y tu bondad, de vez en cuando en la historia han venido avivamientos tremendos, que podemos mirar la historia y decir, qué grande, qué obra que hizo Dios y cómo cambió el mundo en ese momento. Sabemos que no podemos hacer un avivamiento, pero sabemos que donde hay avivamiento es porque la palabra de Dios hizo su obra en corazones. Pedimos que el deseo de cada uno de nosotros sea que realmente queremos un avivamiento en nuestro corazón. Y pedimos que decisiones tomadas en esta semana, crecimiento que ocurre en esta semana, avances que hemos visto en esta semana, siguen adelante cuando llegamos a casa, porque seguimos llenándonos de tu palabra. Leyendo, meditando, estudiando, profundizando, guardando adentro, dejando morir en nosotros tu palabra, para que afecte nuestro entendimiento de quién eres tú, para que afecte nuestras emociones en cómo amamos a ti, y que afecta nuestra voluntad en cada decisión que tomamos. Pedimos, Señor, que eso sea la convicción, la decisión, el compromiso de cada joven, porque tu palabra nos dice que así podemos crecer. Y entonces el gozo tuyo llega a ser nuestra fuerza. Podemos vivir vidas de gozo porque estamos obedeciendo tu palabra. Pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.